Buenos días, compañeros de Coquibeta, bienvenidos nuevamente a vuestro canal. Este va a ser un vídeo un poquito diferente, no tan habitual, tomas en diferentes sitios y hablando todo el rato de lo mismo, pero el tema os va a gustar. Hace un año que instalamos la suspensión neumática y ya podemos dar unas conclusiones y dar nuestra opinión sobre cómo funcionan, si vale la pena, si ha servido para algo y si lo volveríamos a hacer. Bueno, hay tema para largo, así que vamos a empezar. Adelante intro. Pues bueno, ya tengo conclusiones firmes y creo que bastante contundentes para poder dar una opinión un poquito ya fiable para que los seguidores y para que quien quiera montarse en una suspensión neumática sepa si vale la pena o pueda valorarlo con un poco más de criterio, ya que al principio creo que todos vamos un poco perdidos y no sabemos bien por qué montamos la suspensión neumática. Pero debo decir que no es oro todo lo que reluce, así que vamos a explicar paso a paso los pros, los contras y a ver si vale la pena. ¿Y por qué hacemos este vídeo ahora? Pues porque se me ha dado el caso de que varios amigos míos personales la han montado y se han encontrado que no es exactamente lo que ellos pensaban. Entonces vamos a hablar sobre esto. Yo siempre digo que no nos podemos fiar demasiado de las opiniones que recibamos de algunos amigos o gente que en este caso hayan montado suspensión neumática o un aire acondicionado, por ejemplo, o un enfriador, ya que las valoraciones que nos puedan dar normalmente van a ser muy favorables. Porque claro, nadie quiere reconocer cuando ha hecho una compra de un calibre como este y que reconocer que se han equivocado o que a lo mejor no es exactamente lo que ellos pensaban. Pero claro, ¿qué nos van a vender? Si les preguntamos cómo va un enfriador, nos van a decir esto es estupendo, esto es lo mejor del mundo. Pero ¿realmente lo es? Bueno, pues para eso yo creo que lo mejor que se puede hacer no es preguntarle a un amigo cómo va el enfriador o cómo va la suspensión neumática, sino subirse en su autocaravana y comprobarlo in situ. Ahí es donde podremos tener una valoración más propia. ¿De dónde podemos sacar otra valoración que creamos imparcial? Pues mirar, no es por echarme flores ni por hacerme publicidad, pero creo que la valoración que voy a hacer de la suspensión neumática en este vídeo os va a interesar a todos y os vais a dar cuenta perfectamente de que no os engaño. Creo que vais a notar la sinceridad y que vais a quedar bien convencidos. He querido hacer este vídeo también porque no hace mucho un amigo personal que también tiene autocaravana me preguntó el tema de la suspensión neumática y yo le dije mira bien si la necesitas, si tu vehículo la necesita, porque si no es un dinero tirado. O sea, no un dinero tirado porque no sirva para nada, pero que si tienes otra prioridad, pues míratelo bien porque la suspensión neumática no es todo lo que parece. Hemos oído muchos motivos, todos favorables, de lo magnífica que es la suspensión neumática. Pues por ejemplo, para absorber las carreteras con el firme en mal estado, para ganar estabilidad en autopista o en curvas, para ganar estabilidad cuando trazas una rotonda, para subir la altura suficientemente como para nivelar la autocaravana en un parking, por ejemplo, para que cuando adelantéis a un camión en una autopista o a un autobús no notéis las ráfagas de viento lateral que a veces nos afectan. Bueno, pues por eso os voy a dar argumentos, os voy a explicar mi experiencia propia y cuál es mi opinión al respecto. ¿Por qué decidí instalar una suspensión neumática? Lo decidí cuando vi cómo tenía la suspensión trasera. Mirando por debajo de la autocaravana pude observar que las ballestas estaban totalmente planas y que los topes de goma que lleva el eje trasero, un tope de goma negro, que habréis visto en muchos vídeos que hay quien pone la suspensión Sumo Spring, o sea, aquellos tacos de goma de color azul o de color amarillo. Se quitan los tacos de goma negros y se sustituye por esos. Pueden ser una solución también, pero no confié tanto en ello. Pues al ver que la ballesta ya tocaba contra estos, las dos ballestas estaban totalmente planas y hacían tope contra estas gomas ya, pues pensé que había que solucionarlo, porque me di cuenta o interpreté
que estaba circulando sin suspensión en la parte trasera, es decir, que no había flexibilidad por ningún lado. Las dos ballestas estaban a tope. Entonces, cuando coges un bache, ¿en qué se traduce eso? Pues precisamente en esta rigidez y en estos golpes que luego recibes, porque no hay ni un amortiguador, ni un muelle, ni una suspensión que absorba las irregularidades de la carretera. Todo se traducía en golpes en la parte trasera que parecía que se iba a desmontar la autocaravana. Pero claro, ¿cómo no van a estar las ballestas totalmente rígidas? ¿Cómo no vamos a perder la suspensión trasera con el peso que llevamos en estas autocaravanas? En el caso de mi autocaravana es un peso máximo autorizado de 3.500 kilos, pero el peso ya intrínseco de la autocaravana con depósitos vacíos, según el permiso de circulación, es de 3.150 kilos. Claro, a la que hemos subido dos personas y hemos puesto gasoil y el depósito de aguas limpias lleno, pues ya estamos en el límite. Cada vez que salimos de viaje, me gusta ir a pesar la autocaravana en un punto de pesaje. ¿Y con qué me encuentro? Pues que una vez que la he cargado con la moto, las bicicletas eléctricas, las perras, los dos pasajeros, todas las aguas, etcétera, herramientas, pues todo lo que ponemos cuando hacemos una salida larga como la de invierno, que estamos 4 meses fuera de casa. Resulta que mi autocaravana ha llegado a pesar 4.380 kilos. Viendo esto, tuve que optar por poner la suspensión neumática. ¿Y por qué creo que fue una buena operación? Pues precisamente por esto, porque conseguí volver a arquear las ballestas traseras y ayudar así a la suspensión trasera, para tener un poquito más de aporte de flexibilidad gracias a las balonas. Solo por eso se puede considerar que es un buen motivo, es suficiente motivo como para gastarse 1.500 o 1.800 o 2.000 euros en una suspensión neumática. Para mí en ese momento pensé que sí y sigo creyéndolo. Por lo menos tengo suspensión otra vez en la parte trasera. Bueno, yo me he entretenido hablando del tema del peso, porque es que va muy relacionado con este vídeo, con el tema de la suspensión neumática. Pues me he sorprendido y me he entretenido de hacer una cosa que os recomiendo hacer. He vaciado totalmente el maletero y todos los enseres más pesados que hay en la autocaravana, y los he pesado uno a uno, con una báscula, ir pesando toda la caja de herramientas, las sillas, las mesas plegables, la moto que ya sabemos lo que pesa, las bicicletas eléctricas, y os sorprenderíais cómo se multiplican las cifras. No me extraña que sobrepasemos los 3.500 kilos, porque es alucinante cómo suman las cosas. Y me acordé de una cita que me hacía mi madre para que yo aprendiera a ahorrar. Me decía, muchos pocos hacen un mucho. Y es totalmente cierto. Muchas cosas que pesan poco acaban haciendo un conjunto que pesa muchísimo. Por eso vamos siempre pasados de peso. Y es que no pesamos 3.500 kilos en carretera, siempre pesamos más. He visto algunos compañeros que a lo mejor salen pesando 3.700 kilos y pienso, afortunados, solo son 200 kilos. Si te aplican, si te pesan en carretera, en un control de carretera, la autocaravana, y pasas un 5%, creo que es un 5% lo que se da en España de tolerancia, pues bueno, dentro de eso entrarías en los márgenes. Recomiendo que si la habéis pesado la autocaravana antes de cada viaje, saquéis un ticket y en caso de que en un control os lo pidan, podáis mostrar que bueno, la habéis pesado y habéis salido con unas condiciones mínimas legales, siempre que no sobrepaséis el peso máximo en mucho. Entonces mejor no enseñar el ticket, vaya, pero sería lo correcto. A ver, uno de los razonamientos que yo hago en relación a esto de las autocaravanas, el peso excesivo, es que hay que ser realistas. Llevamos un chasis de furgoneta preparada para llevar, por ejemplo, pues repartos de MRV o de mensajería en general, bebidas, etcétera, con un peso máximo autorizado de 3.500 kilos, que en el caso de una furgoneta de reparto se limita a un tiempo limitado, es decir, que durante el día y el reparto pues va cargada a tope a primera hora, y a medida que van haciendo los repartos, pues esta furgoneta va perdiendo peso otra vez y la suspensión vuelve otra vez a adquirir su función y digamos que se desgasta menos también. En el caso de las autocaravanas no es así. Si pesamos 3.500 kilos, los pesamos continuamente
Y encima no es esto, no son los 3.500 kilos, es que son más, siempre son más. No se puede pedir milagros a estos vehículos. La única solución sería que las autocaravanas tuvieran un chasis con un peso autorizado, ya no de 4.250, que sería muy bueno, lo que se está hablando de que se quiere homologar en España y que parece que en algunos otros países lo está, sino que realmente lleváramos chasis mucho más resistentes, pues como los de las autocaravanas de 5.600 kilos. Ahí no tendríamos ningún problema de peso, de exceso de peso. Pero claro, eso obliga también a tener que estar habilitado con un permiso de conducir de una categoría superior, una categoría C. No todos tenemos acceso a ello, queremos sacárnoslo, ni a lo mejor nos merece la pena. Por lo tanto, la solución que de momento tenemos con nuestras autocaravanas es esta. Y si llegaran a homologarlas a un peso máximo autorizado de 4.250 kilos sin necesidad de cambiar el permiso de conducir, pues sería ideal, estaríamos perfectos. Yo he llegado incluso a pensar de hacer un estudio, bueno, intentar homologar mi autocaravana para un peso máximo superior, pero todo esto pasa por ITV, evidentemente, y pasa por otros aspectos legales en los cuales un ingeniero industrial tendría que hacer un informe detallado. Y he visto algunos de estos informes y son terroríficos, porque el propio ingeniero recomienda o dice que para poderlo homologar un chasis de los que llevamos todos ahora, para poderlo homologar a un peso superior hay que hacer cambios en la estructura pues bastante importantes. Por ejemplo, amortiguadores, cojinetes de las ruedas, los neumáticos incluso. Hay que poner unos neumáticos con índice de carga superior al que ya tenemos, que son un índice de carga muy elevado, pero aún así más elevado todavía se pide. Brazos estabilizadores, suspensiones en general. Además se obligaría en ese caso a la suspensión neumática, posiblemente no solo detrás sino delante. O sea, se exigen tantas cosas que yo personalmente descarté el tema de intentar homologar mi autocaravana para un peso superior mediante una de estas inspecciones o informes técnicos de un ingeniero industrial. Así que al final, pues, ¿qué pienso de la suspensión neumática? ¿Para qué me ha servido? Pues como os he dicho antes, para poder estabilizar la suspensión trasera y ganar cierta flexibilidad. Pero para el resto de argumentos que yo había oído y que pensé que también los aprovecharía, pues no me ha servido del todo, la verdad. Y ahí es donde digo yo que la suspensión neumática no es la panacea. ¿Por qué? Por ejemplo, se habla de que en las rotondas se trazan mucho mejor, que la autocaravana no hace movimientos extraños, que se cogen a más velocidad las rotondas, que se nota la estabilidad. Bueno, puede ser cierto, pero yo creo que no es que se note excesivamente, pero sí que es verdad que si la autocaravana tiene ahora con las balonas un margen de flexibilidad en los dos lados, pues cuando trazamos una rotonda que es un giro a izquierda, el peso de la autocaravana recae básicamente sobre el lado derecho. Y en este caso, pues por ejemplo, la balona del lado derecho nos da cierto margen para que esa suspensión y que todo ese peso pueda recaer sobre ese costado del eje. Mientras que el otro lado se levanta y libera un poco la balona. Ahora imaginaros estos sin las balonas. El eje del lado izquierdo se elevará porque el peso se está yendo hacia el derecho. Imaginároslo, trazando una rotonda. Pero, ¿qué pasa en el lado derecho si no llevas suspensión neumática? Pues que si ya está haciendo tope la ballesta antes de coger la rotonda, cuando estás trazando la rotonda, ¿dónde se apoya todo? No tiene salida, no tiene fuga el peso. Está recayendo totalmente como una piedra sobre la ballesta que ya está explotada a tope. Bueno, las rotondas es una. Después se habla también de la estabilidad a la hora de adelantar camiones y autobuses en las autopistas. ¿Qué tal esto? Que el viento lateral, cuando estás adelantando, pues te hace hacer unos movimientos que te desestabiliza y que no consigues mantener recta la autocaravana, o incluso cuando has acabado de adelantar a un autobús o un tráiler, pues que la autocaravana pega un volantazo que hay que saberla sujetar. Bueno, pues con la suspensión neumática me parece que poco más o menos lo mismo. Algunos opinarán diferente que yo y hay que admitirlo, porque bueno,
Posiblemente. Yo personalmente hablo de mi experiencia y mi experiencia es esta. No he notado una gran diferencia tampoco en el tema este de los adelantamientos. Otro argumento del que se habla mucho, la estabilidad en curvas. Curvas abiertas, curvas cerradas, pero ya en carretera y lanzados. A ver, hay que ser realistas. La suspensión neumática no es capaz, a no ser que tengamos unas balonas de 10 pulgadas, unos amortiguadores y muelles totalmente en buen estado y unas ballestas reforzadas como Dios manda. Y tener además suspensión neumática en el eje delantero. Eso es importante, pero esto no lo hacemos nadie. Nadie pone, o casi nadie pone suspensión neumática en el eje delantero. El precio es elevado también. Pero hay que ser consciente de que la inercia, las inercias que se generan al trazar una curva, la fuerza centrífuga a la que se ve sometida una autocaravana, un vehículo al trazar una curva, son circunstancias que provocan que el vehículo tienda siempre a tirar hacia el exterior de la curva de una manera proporcional a su peso. Y en este caso, 3.500 kilos o 4.000 kilos tirándonos hacia afuera de la carretera, ya os digo yo que no hay balona de suspensión neumática que pueda corregir todas esas fuerzas. Pero hay una muy importante que sí que puede corregirlo, que es el pie del acelerador. Si las trazamos más lento, seguro que no tenemos tanta inercia. Otro de los argumentos a los que yo me acogí para autoconvencerme de que la suspensión neumática sería mucho más que eso necesario para darme un poco más de flexibilidad en el eje trasero fue el tema de la circulación por carreteras con firme irregular, carreteras en mal estado, bacheadas o incluso para autopistas en las que circulando a más velocidad pues también se agradece que la suspensión funcione como es debido, por el viento lateral, por etcétera, todo esto que decimos de los adelantamientos de autobuses y camiones. Bueno, por el tema del firme, pensé que esto se convertiría en una alfombra voladora con una suspensión similar a la de los antiguos Citroën, coches Citroën que llevaban una suspensión hidráulica perfecta. Aquello era viajar sobre un cojín de plumas de pato. Tremendo. Pues no, no tiene nada que ver con eso. De hecho, se recomienda, y así lo hice, pues en carreteras bacheadas o con el firme irregular, pues poner la suspensión con una presión flojita, para que absorbiera mejor las irregularidades. Pero esto no se traducía ni mucho menos en un descenso significativo del ruido que se provoca con los baches en la autocaravana, ni de la incomodidad en general por los bacheados. Hice todo tipo de pruebas en una carretera bastante mala, con la suspensión más inflada, con la suspensión menos inflada, circulando en vez de a 90 por hora, pues a 50 por hora, y no conseguía rebajar ese ruido que se transmite, como ya sabéis, a los muebles, a todo el conjunto de la autocaravana, de manera que parece que se nos vaya a desmontar. Así que en ese aspecto considero que no he ganado prácticamente nada, de verdad. El tema de los adelantamientos en autopista. Lo típico de que cuando adelantamos a un autobús o a un tráiler, notamos aquel movimiento al inicio y al final del adelantamiento, que no es ni más ni menos que el vacío provocado por ese vehículo que nos precede y también a menudo pues el viento lateral. Este conjunto de circunstancias desembocan en que cuando empezamos a adelantar o cuando estamos adelantando a un vehículo de esas características, notemos que perdemos el control sobre la dirección de la autocaravana y que tenemos que andar muy concentrados en agarrar el volante y saberlo conducir para conseguir mantener una trayectoria recta. Bueno, pues incluso en este aspecto yo no he notado una gran diferencia. La verdad es que no puedo decir, a lo mejor sí que ha habido una diferencia y ahora la autocaravana es más estable y cuando adelanto a un tráiler pues aquello no se mueve prácticamente. ¿Qué puedo deciros? Si hubiera habido un cambio significativo, yo lo habría notado tanto que ahora os estaría diciendo, ha sido maravilloso. Esto cuando adelantas ahora a un autobús es perfecto, no se mueve la autocaravana. Mentira. Algo se mueve y yo no sé si es que no he pillado días de tanto viento o lo que sea, pero en ese aspecto no montéis una autosuspensión neumática para paliar esos efectos. Otro argumento que yo tomé como válido para instalar la suspensión neumática.
El tema de que cuando vas a un parking puedes nivelar la autocaravana solo con la ayuda de la suspensión neumática, que aquí ya no hará falta poner calzos prácticamente, etcétera. Y de hecho he llegado a ver un vídeo en el cual se aparcaba la autocaravana con el lado izquierdo subido sobre una acera y el lado derecho en el firme normal. Y desinflando la suspensión mostraban cómo conseguían nivelar la autocaravana. Pues para mí esto es totalmente falso. Tened en cuenta que el borde de una acera debe hacer como mínimo 10 o 15 centímetros y que la suspensión neumática no es capaz de levantarse 10 o 15 centímetros. En el primer vídeo que hice cuando instalé la suspensión neumática, hice las pruebas de altura y quedan ahí plasmadas, que no recuerdo muy bien si era un máximo de 4 centímetros o 7 centímetros. Pero bueno, en cualquier caso, totalmente insuficiente como para nivelar la autocaravana en según qué terrenos. En un área de autocaravanas o en un camping desnivelado, no consigues nivelar la autocaravana. Cero. Ahí sí que os digo cero, no se puede. Mirad, os pondré ahora un esquema, un dibujito de los que hago yo con mi ordenador, para que veáis el tema del desnivel. Cuando hablamos de que una carretera, por ejemplo, tiene un desnivel, un descenso pronunciado, y que lo vemos con la señal de peligro que avisa descenso peligroso 6%, un 6% de desnivel. Hay que entender a qué se refiere esto. Un 6%, por ejemplo, de desnivel se refiere a que cada 100 metros que avancemos habremos descendido 6 metros de altitud. Bueno, si traducimos esto no a 100 metros, sino a la longitud de una autocaravana. Vamos a poner que nuestra autocaravana mide 10 metros. Ya sabemos que no es así, que es un poco menos, pero que mide 10 metros de longitud. Bueno, pues este 6% en una longitud de 10 metros son 60 centímetros. O sea que, como podéis ver en este dibujo, mientras que la parte posterior de la autocaravana está, pongamos, a un nivel 0, la parte delantera se halla 60 centímetros por debajo. Es decir, que la suspensión de la autocaravana tendría que asumir esos 60 centímetros. Si no asume ni 10, ¿cómo va a asumir 60? Bueno, pues quiero volver de todas maneras un momento al tema del peso máximo autorizado, del peso con el que circulamos, en paralelo al problema de la suspensión neumática. Bueno, y llego a una conclusión que es la siguiente también. ¿Por qué se homologan nuestras autocaravanas con este peso máximo autorizado cuando se sabe manifiestamente que no vamos a cumplir con ello? Es un requisito totalmente imposible de cumplir. Se homologan estos vehículos suponiendo que vamos a cumplir todos con las normas de circulación relativas al exceso de peso. Y no es así. Y la única solución que parece que se encuentra al respecto es la que hablábamos de autorizar nuestras autocaravanas con un peso máximo de 4.250 kilos y que podamos conducirlas con un carnet de la categoría B. ¿Es esa la solución? Parcialmente sí, pero si miramos los aspectos técnicos y de seguridad vial, me pregunto, ¿no estando nuestras autocaravanas preparadas para circular con 4.300 kilos? Si no llevan ya de origen una suspensión neumática, si no llevan ya de origen unos neumáticos con un índice de carga superior al que tenemos actualmente, y tantos otros requisitos técnicos, ¿con qué seguridad estamos conduciendo nuestros vehículos? Posiblemente una de las medidas que habría que tomar al respecto en caso de aprobar que el reglamento de circulación nos permitiera conducir con un peso máximo de 4.250 kilos y un permiso de conducir de la categoría B, fuera la de limitar también un poco la velocidad, igual que los vehículos más pesados, en los que se ha limitado pues que, por ejemplo, en una autopista, en vez de circular a la velocidad genérica o indicada de una vía, siempre sea, pues, por ejemplo, 10 o 20 kilómetros inferior a esa velocidad, podríamos decir que conducimos con un poquito más de seguridad. Pero no perdamos de vista que nuestros vehículos ya dan bastantes problemas pesando 3.500 kilos, imaginaros con 4.250. Creo que estas medidas lo único que conseguirán, y no es poco, es que podamos conducir sin la ansiedad de que en caso de ser controlados por casualidad, pues nos dejaría circular con un poquito más de tranquilidad, sin fijarnos tanto en el peso. Pero en mi caso, que lo sobrepaso largamente en muchas ocasiones, la única solución que se me ha ocurrido y que creo que es la que pondré en marcha próximamente es la de instalar un gancho
para arrastrar un remolque y que en ese remolque pueda colocar la moto, las bicicletas, las herramientas en un cajón cerrado y, en fin, un poquito los artículos, las cosas más pesadas. Un tipo de remolque con la moto transversal. He pensado, para mi caso, me gustaría con ruedas de estas pivotantes para no tener que maniobrar en contravolante cuando hacemos marcha atrás. Pero, en fin, cualquier tipo de remolque sería de momento una solución muy válida para poder liberar de peso la autocaravana. Porque, bueno, no es lo mismo el peso cargado en la autocaravana que el arrastrado. Y de esta manera podemos liberar bastante la autocaravana. Y bueno, pues estas son mis conclusiones, que no dejan de ser las conclusiones y las opiniones de un usuario, no de un profesional en la materia. Y que estoy abierto a aceptar, evidentemente, las críticas que se me puedan hacer o opiniones fundamentadas en aspectos mucho más profesionales y técnicos. Aquí hablo como cualquiera de vosotros, dando una opinión que podemos hablar en un corro en el que cada uno da su opinión. Esta es la mía, son los argumentos por los cuales puede ser o no ventajosa la instalación de una suspensión neumática, en el caso no solamente de necesitarla para conseguir tener amortiguación que de otra manera no teníamos, pero por el resto de aspectos, pues ahí queda todas estas opiniones para que cada uno decida libremente si le compensa o no poner una suspensión neumática. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, esperando sobre todo haberos entretenido, que sea un tema que nos despierta la curiosidad y que nos dé motivos de conversación. Espero vuestros comentarios, siempre abierto a todo, a ayudar, a poderos contestar. Os contestaré a todos, evidentemente, sin falta. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo y no sin recordaros que por favor suscribiros los que no lo hayáis hecho y que me deis el like correspondiente. Sobre todo poner la campanita, que hay muchos que no se acuerdan de que hay que poner la campanita para poder estar al tanto de cuando hago un nuevo vídeo. Y de paso, si puede ser, compartirlo en vuestros grupos y si creéis que este es un vídeo interesante, que lo puedan ver otros usuarios que ni siquiera conocen el canal Cookie Beta. Bueno, pues muchas gracias, compañeros, hasta el próximo vídeo y me alegro de haberos podido transmitir todo esto. Hasta pronto.